Un cordial saludo, mis queridos amigos estudiantes de Humanismo Cristiano, nuevamente compartiendo con ustedes un poco sobre esta segunda unidad que vamos a tratar. Quiero comenzar con algunas acotaciones importantes. Quizás cuando se estudia la historia universal de segundo año de bachillerato, como se está joven y adolescente, se estudia por pasar y no nos damos cuenta de la importancia que ella va a tener después a lo largo de la vida cuando vamos a estudiar materias de corte humanístico. Esto mismo nos puede pasar con esta segunda unidad. Mi primera recomendación es que tomen en sus manos cualquier libro de historia universal de segundo año y se familiaricen con los siglos donde surge el Renacimiento, donde surge la Reforma, la Contrarreforma, la Revolución Francesa, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y así sucesivamente, porque al ustedes colocarse en el tiempo van a poder entender mucho mejor el tema de esta segunda unidad, que es el humanismo, específicamente el humanismo cristiano. Pero para poder estudiar el humanismo como tal, el humanismo cristiano, nosotros también tenemos que irnos a conocer qué otros tipos de humanismo han surgido en la historia. Comencemos por decir, queridos amigos, que el humanismo fue un movimiento intelectual, filosófico y cultural que surge en el Renacimiento del siglo XVI, concretamente en Italia, en la ciudad de Florencia y otras donde están los grandes intelectuales de la época. Y ese humanismo, que fue el primero que conocimos, se mantiene hegemónicamente, o sea, con un mandato, con una hegemonía total, no tenía competencia hasta el siglo XVI, y viene un poco modificándose mucho más con la Revolución Francesa. Sobre todo también se va cambiando un poco con todo lo que fue la Reforma de Martín Lutero, la Contrarreforma creo que de Calvino, si no mal no recuerdo. Era un movimiento pues de tipo ideológico, con una visión también muy estética, y una estética muy paralela al movimiento intelectual, el amor por lo bello. Por ejemplo, un ejemplo de esa estética es diríamos, el proceso de las letras, la caligrafía. Entonces vemos cómo ellos comienzan con una famosa letra dentro de ese humanismo, como fue la letra humanística, después la letra Frankfurt, la letra tardagótica, y viene a finalizar con la famosa y conocida letra gótica, que todos conocemos y que aún mucho pues nos parece bella y bonita, y la utilizamos para tarjetas, para invitaciones, y todo eso tuvo su origen allí. Entonces, este movimiento que se mantuvo hasta esta entrada, esta época, vamos a encontrar que hay otro elemento que se va a dar posteriormente hacia el siglo XVII. Este elemento otro va a surgir ya no tanto en Italia, sino que más que todo en Francia e Inglaterra, como es el movimiento de la Ilustración. Y yo les voy a explicar ligeramente. Hasta este momento es la Iglesia Católica la que tiene la hegemonía del pensamiento. Entonces surgen una serie de pensadores que no es que se rebelan, sino piden su derecho también a ellos pensar y a plantear sus cuestiones. Eso se conoce también, entonces, al haber esa libertad, con el nombre del siglo de las luces, donde todo el mundo empezó a producir lo que antes no se atrevía a exponer por la actitud hegemónica que mantenía la Iglesia Católica dentro de aquel momento. Entonces, en este siglo de las luces, sobre todo ellos van con este movimiento de la Ilustración a promover lo que es la libertad del razonamiento. Esto es fundamental. De allí viene esa democracia del pensamiento.
Todo esto, mis queridos amigos, se enmarca también dentro del humanismo que viene a pregonar en todas sus expresiones que el hombre es el centro de toda la vida, y esto es muy cierto. Después de todos estos movimientos europeos, de guerra, de todas estas cosas, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, van a surgir una serie de movimientos filosóficos, de intelectuales, ya con un matiz, diríamos, hasta político. Y entonces va surgiendo el humanismo, todos teniendo al hombre como centro de todo, de la vida, y van surgiendo los distintos humanismos. En esos humanismos vamos a encontrar, no se los voy a decir así en orden, pero más o menos algunos se los voy a citar, como es el humanismo marxista. El humanismo marxista no hace otra cosa sino partir de toda la filosofía de Karl Marx para entonces manejar esa parte donde habla Marx del hombre alienado, o sea, el hombre esclavo, el hombre que lo conduce, el hombre borrego, como dicen los españoles. Y allí va a surgir entonces ese humanismo de corte marxista, influenciado por toda la filosofía de Carlos Marx. Igualmente va a surgir, por supuesto, el humanismo cristiano. ¿Qué es el humanismo cristiano? Lo mismo. El hombre centro de la vida, el hombre, el ser humano es lo más importante dentro del mundo. Pero aquí, mientras en el marxismo se dedica solamente a la parte política, sociológica, el humanismo cristiano va a asumir la parte teológica del hombre. Va a plantear que el hombre debe ser defendido y debe promoverse porque es fruto de la creación de Dios. Hay un filósofo famoso que viene entonces a ser el portavoz de estas ideas, como es Maritain. Maritain es el que comienza todas estas cosas, el que da origen pues a esta filosofía del humanismo cristiano. Allí va a tener origen y se va a dar origen a lo que todos conocemos como democracia cristiana. Y es importante esto, porque esto se fue extendiendo por todo el mundo, y ahí vamos a encontrar personajes famosos que llevan este humanismo cristiano a la política dentro de lo que se llama la democracia cristiana. Entonces vamos a conocer el caso de Aldo Moro en Italia, vamos a conocer el caso de Adenauer, el famoso El milagro del mundo alemán en Alemania, vamos a conocer el pensamiento de Eduardo Frei Montalva aquí en América, concretamente en Chile, y vamos a ver cómo unos venezolanos también se van a destacar cuando se adhieren a esta corriente del pensamiento, como puede ser estos fallecidos de Rafael Caldera, que fue presidente de la República en 2 oportunidades, y un hombre al cual se le ha juzgado muy mal, y que gracias a Dios acaba de publicarse un libro, no que lo reivindica, sino se habla de lo que verdaderamente fue este hombre, como fue el expresidente fallecido Luis Herrera Campi. Es más, Herrera Campi se formó en Europa en toda esta ideología, y sobre todo por eso cuando él planteaba en sus artículos y en todo esto, buscaba siempre el respeto al hombre como tal. Este libro se llama El Llanero Solidario, de el señor que preside la Mesa de Unidad, que fue su secretario toda la vida, Guillermo López Aveledo. Se los recomiendo que el que lo pueda leer, léalo sin connotaciones políticas, solamente para que vean los valores que hemos tenido los venezolanos también dentro del mundo de los pensadores. Asimismo, pues, va a surgir un humanismo existencialista. Este humanismo existencialista se va a plantear lo mismo, pero ya la existencia del hombre como tal. Aquí van a surgir entonces 2 corrientes: el humanismo existencialista ateo,
que prescinde totalmente de Dios, que va a estar promovido por Kierkegaard y por otros filósofos existencialistas, y el existencialismo cristiano, que maneja lo mismo, de lo importante de la existencia del hombre, pero la diferencia está en la concepción que se tiene de esa existencia. Pero ambos humanismo existencialista, tanto el ateo como el cristiano, maneja la misma idea de lo importante que es la existencia y la esencia del hombre. Entonces, ellos coinciden en todo esto. La diferencia está que mientras para uno no concibe que el hombre venga de Dios, para otros sí lo concibe. Y es interesante leerlo. Este humanismo existencialista cristiano tuvo su máximo exponente en Gabriel Marcel, concretamente, ¿verdad? Entonces, asimismo, va a surgir una corriente dentro de esa misma idea del humanismo, que más reciente, cuando digo más reciente, será de unos 40 a 50 años, ¿verdad? Que es el famoso corriente del personalismo. El personalismo cuyo gran pensador y promotor fue Emmanuel Mounier. Les recomiendo que alguno que desee profundizar de esto y tener una idea clara, hay un cuadernito muy sencillo de la colección UTEA, el número 64, que habla de todo lo que es esa filosofía de Emmanuel Mounier dentro del personalismo. Dentro de ese personalismo, mis queridos hermanos, vamos a encontrar que Mounier plantea el valor absoluto de la persona humana y que el hombre debe vivir como persona humana, o sea, con dignidad. Esto, mira, es tan importante porque todas estas ideas van a dar origen a muchas cosas. El mismo Tratado de los Derechos Humanos, la importancia del hombre como tal, esto va a originar muchas cosas tales como las nuevas leyes del trabajo en distintos países. Por cierto, en Venezuela no podemos obviar que la primera ley del trabajo se le debe a Rafael Caldera en el año, en la década del 40, donde ni siquiera aún había llegado a ser presidente de la República, sino había sido procurador del Congreso Nacional. Asimismo, el respeto a la persona humana. El respeto a la persona humana, que creo que hablamos en la introducción también de toda la materia. Aquí Emmanuel Mounier nos va a hacer mucho énfasis. Yo, a los que les guste profundizar estos temas, les recomiendo mucho lean a Emmanuel Mounier. Sobre todo porque es tan práctico y nos va a ayudar a nosotros a ubicarnos. Porque todas estas unidades, amigos, tienen relación con nuestra vida, tienen relación con nuestro ser. Muchas veces nosotros vivimos queriendo ser del montón, uno más del montón, pensar como los otros quieren que pensemos, actuar como los demás quieren que actuemos. No, somos hijos de Dios, tenemos una originalidad, y por eso el magisterio de la Iglesia, que no sé si saben lo que es, se los puedo definir muy ligeramente, es la expresión y la autoridad, por ejemplo, de la Iglesia representada en el Papa. Te publica una cantidad de encíclicas donde te hace ver cuáles son tus derechos. Por ejemplo, si nos vamos a ir, imagínate tú, si me voy a ir a 100 y pico de años, me voy a encontrar con una encíclica famosa que es la de León XIII, la Rerum Novarum, donde habla de los derechos de los trabajadores y todo esto, cuando nadie se atrevía, ni siquiera los ateos, a hablar de estos derechos. Y era la Iglesia la que estaba allí animando y exhortando a los pueblos. Y así pues hay muchas encíclicas. Hay una de Juan XXIII que a mí realmente me encanta mucho, que se llama Pacem in Terris. Y hay otra famosa
de Pablo VI, que es la Populorum Progressio, todas siempre dentro de ese corte humanista, el hombre como centro de la vida. Entonces, mis queridos amigos, esta es la unidad que vamos a comenzar ahora, ya concluida la primera, a lo cual les informo, bueno, todavía no he empezado a corregir los trabajos de la primera unidad. Yo sé que ustedes están nuevos estudiando, tienen muchos deseos de tener notas rápidamente, pero recuerden que este curita que está aquí, que tiene 67 años, próximo a los 68, tengo muchas cosas que hacer y por lo tanto me gusta hacerlas bien también. Entonces yo les agradezco que me tengan paciencia al ir corrigiendo como debe ser para hacerles una buena retroalimentación, tengan paciencia al respecto. Entonces aprovecho pues la oportunidad de eso. Bueno, en esta segunda tutoría de la unidad, la he dividido en 3 partes para darle oportunidad a ustedes. Lo primero que les voy a sugerir es que estudien completamente la unidad, porque si no la estudian no van a salir bien, no van a poder responder. En una primera parte tienen 10 definiciones, muy corticas, pero no es que usted las va a copiar y las va a pegar. Usted las va a crear con sus propias palabras, usted la va a redactar con lo que usted entendió. Cada una de estas definiciones, que es humanismo, que es ilustración, que es humanismo cristiano, que es humanismo marxista. Para usted definir algo, tiene que leer. Para definir algo, tiene que entenderlo. No se ponga a copiar, porque uno sabe dónde está el material. Y muchas veces ponen palabras rimbombantes que cuando vamos a ver no son de ustedes. Yo prefiero que lo hagan con sus propias palabras, sencillo, para ver qué fue lo que entendieron al respecto y poderles seguir ayudando, porque si todos ustedes lo presentan bien o lo mandan a hacer con alguien, bueno, el que pierde es usted, porque la retroalimentación no aprovecha. La segunda parte es un cuadro comparativo. Ahí les explico bien sobre 5 ítems nada más de semejanza, y después hay otro cuadro comparativo de diferencia. Esas 10 definiciones valen 10 puntos, el primer cuadro comparativo 5 y el segundo cuadro comparativo 5 puntos. Pero para usted hacerlo, debe hacerlo con sus propias palabras, con sus propios medios. Yo espero que salgan bien, que me recuerden las críticas que ustedes quieran hacerme en el contenido del video o cualquier cosa de esta, con gusto, porque estamos pues todos para aprender. Solo me resta despedirme de ustedes, decirles que los quiero mucho, que los motivo a que estudien bastante, que ustedes son importantes para mí, porque todo este trabajo que yo hago es porque me siento feliz sabiendo que con aportando estos pocos conocimientos que tengo, puedo contribuir al éxito de la juventud y también de los adultos, ¿verdad? Muchas gracias y que Dios los cuide.